Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día en este momento? Espero que bien, ¿verdad? En nombre de Jesús. Espero que todo te haya resultado y hayas logrado las metas propuestas durante la mañana, ¿verdad? Y durante todo el día. Bien, te doy la bienvenida nuevamente aquí a este lugar, ¿verdad? A mi mesa espiritual, donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y ahora pues vamos a estudiar el libro a los Colosenses, ¿verdad? Así es que vamos a compartir y voy a invitarte que abras, que traigas tu Biblia, ¿verdad? Que para que podamos compartir juntos ahí, puedas anotar, ¿verdad? Puedas subrayar los versículos claves, ¿verdad? De esta carta a los Colosenses. Así que vamos a seguir, pero antes de todo vamos a orar. A nuestro Dios vamos a poner este momento en sus manos para que sea Él pues obrando, que sea Él pues compartiendo, ¿verdad? Sea a través de mi persona exponiendo la palabra de Dios. Así que ayúdame por favor. En este momento vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias una vez más por una oportunidad que me regala, Señor, de estar aquí para compartir esta poderosa palabra tuya, Señor. Es un privilegio venir, Señor, y compartir esta palabra. Te ruego, Padre mío, por los corazones de todos nosotros, de las personas que van a escuchar mi voz, que esta palabra, Señor, no caiga en tierra, que caiga en tierra fértil, que no se pierda, sino que pueda llevar el propósito por el cual es enviada, como dice tu palabra. Así, bendito Señor, pongo en tus manos cada persona que va a escuchar esta palabra y que nos podamos edificar juntos con lo que tú dices, con lo que tú mencionas, con la enseñanza que vamos a aprender ahora. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como te decía, esta es la carta a los Colosenses. Vamos a estudiarla y voy a invitarte que abras tu Biblia en el capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 12, ¿verdad? Capítulo 1 del 9 al 12 para iniciar, ¿verdad? Lo que es esta carta a los Colosenses. Y dice así la palabra de Dios, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Bueno, yo creo que el mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros aprendamos acerca de Él, que nosotros conozcamos acerca de Él, que nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Sea que nosotros pongamos esa prioridad en querer aprender, en querer conocer más de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, también el apóstol Pablo dice, estoy rogando por ustedes, él es el que está hablando y dice, estoy rogando por todos ustedes para que aumente ese conocimiento, ¿verdad? Esa sabiduría espiritual que solamente la puede otorgar nuestro Dios, obviamente, solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos comprender la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y es lo que hacemos siempre, ese enfoque, ¿verdad? Que siempre que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios hay que venir antes a su presencia para poder comprender lo que en sí es la palabra de Dios, lo que Él nos quiere dar a conocer, lo que Él nos quiere mostrar a través de su palabra. Entonces, qué importante es que nosotros adquiramos conocimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es necesario que nosotros conozcamos lo que es la palabra de Dios, lo que conozcamos quién es Dios, así como los vendedores, para que un vendedor pueda tener ese beneficio, ¿verdad? De vender su producto, ese resultado favorable, tiene que conocer el producto que está mostrando. Si no lo conoce, no lo ha probado, entonces no lo puede venir y presentar a otra persona, ¿verdad? Pero en cambio cuando se conoce, ¿verdad? Con toda autoridad se puede exponer, se puede decir sus cualidades, sus beneficios, y es más fácil vender ese producto. Asimismo es esto la palabra de Dios. Cuando tú conoces de Dios, tú puedes hablar con toda naturalidad, con toda seguridad, con toda autoridad de lo que tú conoces. Y por eso es necesario que todos nosotros vengamos a leer la palabra de Dios, que nosotros todos los días nos enfoquemos en querer aprender más de la palabra de Dios.
Bien, como en todas las iglesias, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre se dirigió porque tenía ciertos problemas, ¿verdad? En este caso, la iglesia de Colosas también tenía problemas. Y esta carta, según la historia se escribió 60, al año 60 después de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente. Pero también habían ciertos problemas en esta iglesia. ¿Y cuál era el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta? Bueno, para corregir la introducción de enseñanzas erróneas en esa iglesia. Habían muchas herejías, entre ellas estaba esto que se llamaba hipnosis. ¿Qué significa hipnosis? Significa conocer, ¿verdad? Y dice acá la historia, o dice acá el concepto de hipnosis, que es una filosofía en la búsqueda de un conocimiento superior. La iglesia de Colosas empezó a mezclar la filosofía con la doctrina, ¿verdad? Entonces, los gnósticos enseñaban que dicho conocimiento no era netamente intelectual, sino que era de pura filosofía. Este era el problema que se estaba dando en esta iglesia. Ya no estaban basándose en la palabra de Dios, sino que ya estaban mezclando la filosofía, ¿verdad?, con lo que es la doctrina. Y entonces empezó ese movimiento y ese era el problema que tenían. ¿Qué es lo que sucedía con qué es lo que enseñaban, ¿verdad? Esta enseñanza errónea, qué es lo que mostraba, qué es lo que les estaba enseñando a todos los demás. Bueno, lo que decían acá era, ¿verdad?, que no existía nada más importante que el conocimiento. Acabamos de hablar del conocimiento, sí, pero estamos hablando de manera correcta. En el caso de esta herejía, el conocimiento se basa en como estamos hablando, en lo filosófico, no en lo que es la palabra de Dios en sí. La doctrina se estaba adulterando, la doctrina bíblica se estaba adulterando con estas filosofías, con estos conocimientos humanos, pero entonces ellos decían que era mejor, ellos tenían que alcanzar más y más y más conocimiento, pero no con la intención de conocer, sino que con la intención de ser elevados a un nivel superior. Tanto así que aquel que conocía más, ¿verdad?, le llamaban iluminados, ¿verdad? Y estas personas, dice ahí la historia, que ellos no comparten, ¿verdad?, su enseñanza con otros, sino que se lo reservan, ¿verdad? Entonces esa es la característica de ellos en ese punto. Además también ellos enseñaban que todo lo que es materia es malo, ¿verdad? Todo lo que es materia, todo lo que es creado era malo, hasta el punto que también decían que el cuerpo, ¿verdad?, que era Jesucristo, también era malo, tanto así que no lo consideraban como Jesús, sino que lo veían como un ángel, ¿verdad? Ellos creen que Jesús era, que Jesús era un fantasma, que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Eso es lo que cree el gnosticismo, que Jesús era un fantasma. Ellos no creen que Él vino y se encarnó, ellos no creen que Él se humanizó para venir a pagar el precio, ¿verdad?, el sacrificio en la cruz, para venir y vivir entre nosotros. Él se hizo humano para poder vivir entre nosotros. Pero dice acá que ellos creen que todo lo que es creado, todo lo que es material, todo lo que es la naturaleza, pues es malo, ¿verdad? Entonces ellos no comparten la idea que nosotros tenemos, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Además, dicen que el espíritu era bueno e impermeable a todo lo que es materia. Ellos creían que el cuerpo, para poder tener ese nivel espiritual, ese nivel de alcanzar, ¿verdad?, lo máximo, lo que es la filosofía, ellos tenían que mutilarse el cuerpo. Ellos se azotaban el cuerpo, ellos se mutilaban el cuerpo, porque creían que era la única manera de cómo poder accesar a ese nivel filosófico que los iba a llevar a ser una persona iluminada, porque así es como ellos se nombraban, personas iluminadas, que tenían ese gran conocimiento, que llevaban un nivel superior, de tanto así, ¿verdad?, que no lo compartían con nadie más. Ahora, esto sí es en lo que significa el concepto de hipnosis y lo que ellos hacen. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo acá mostraba, qué es lo que él planteaba referente al problema que se estaba dando en esta iglesia. Entre ellos dice allá que el problema que Pablo mostraba era que habían ciertas, ¿verdad?,
herejías, como por ejemplo el ritualismo. Se practicaba el ritualismo. ¿Y qué es eso? Eran prácticas religiosas. Como por ejemplo, ellos discutían tanto en la comida, en lo que comían, en lo que no debían, en lo que se debían delimitar y lo que no era permitido y lo que sí era permitido. Discutían tanto y acordemos que eso estaba en la ley, ¿verdad? Cuando se dieron ciertos reglamentos en cuanto a la comida. Pero ellos aquí seguían discutiendo en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto al día de reposo, ¿verdad? Que si era sábado, que si era domingo, qué día era, ¿verdad? Y también en cuanto a la circuncisión, ¿verdad? Lo vemos allá en el capítulo 2:11. En cuanto a la circuncisión, todavía se daba ese problema de que era necesario circuncidarse para poder, ¿verdad?, ser llamado hijo de Dios, para poder ser seguidor de Cristo. Y también habían ciertas disensiones, ¿verdad? Cuando decían si este es siervo, este es esclavo, este es libre, este es judío, o este es griego, ¿verdad? ¿Está circuncidado o no está circuncidado? Esas eran las discusiones que tenían ellos, ¿verdad? Por lo cual había ese problema en esa iglesia en cuanto al ritualismo. Era una iglesia que se estaba comportando de la manera practicando los rituales de la ley, ¿verdad? Los rituales de la ley. No tomaban en cuenta que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya esos rituales ya no tenían ningún valor, porque dice la Biblia que esos rituales nada más eran la sombra de aquello que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Pues nuestro Señor Jesucristo, que iba a cambiar todo, ¿verdad? Porque ya no íbamos a ser entonces seguidores de la ley, sino que de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, que nos lo otorgó, ¿verdad?, con ese sacrificio en la cruz. Ahora bien, ¿qué más es? El número 2 dice que también estaban practicando el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Dice que son mandamientos de hombres, son acciones superficiales, ¿verdad?, que como mencionamos eran similares, que mortifican el cuerpo, ¿verdad?, que son, renuncian a las condiciones físicas, como por ejemplo aquellas condiciones cuando alguien tiene un carro, eso era pecado, eso era prohibido, tener un carro, tener aquellas posibilidades económicas, tener aquellas comodidades, ¿verdad? Aquellas comodidades, eso es pecado para estas personas. Entonces vinieron y empezaron a tratar eso. Por eso decía ahí, no, hay un texto que dice, no manejes, no comas, no toques, ¿verdad? Porque para eso eran ellos pecados. Entonces ellos tenían esas normativas humanas que estaban practicando y que estaban diciendo a las personas que no cometieran esas acciones, porque eso estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces les ponían esas reglas humanas, esas reglas de hombres, para que ellos lo siguieran. También ellos adoraban a los ángeles y menospreciaban a Jesucristo, ¿verdad? Lo ponían en una posición al igual que un ángel. Decían que Jesús era un ángel. No creían que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a pagar el precio por nosotros. No lo veían, o sea, su deidad, ¿verdad? La habían hecho a un lado y lo habían colocado en la misma posición de un ángel. ¿Qué más hicieron ellos? Dicen que introdujeron los conocimientos esotéricos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, dice que es la búsqueda de entender al mundo por las causas internas, un conjunto de prácticas con la adivinación y las predicciones. Son aquellos misterios espirituales, pero que ellos los querían accesar, ¿verdad?, de manera de adivinación, con brujería, ¿verdad? O también esas ideologías propias. Aquí vemos el problema, y esto aquí, pues vamos a hacer este hincapié, ¿verdad? El problema aquí es, y se da cuando la persona viene y dice, yo estoy orando, ¿verdad? Y el Señor me dijo esto, el Señor me habla en oración, y ya no abre la palabra de Dios, solamente se deja guiar por lo que Dios le dice en oración. Es muy cierto que sí, Dios habla en oración, no lo vamos a negar, es muy cierto, pero cuando Dios te habla en oración, siempre va a sacar, ¿verdad?, textos bíblicos, referencias bíblicas, siempre va basado en la palabra de Dios cuando Él te habla. Yo siempre he dicho esto, cuando yo oro, ¿verdad?, en la presencia de Dios, cuando yo vengo a la presencia de Dios y el Señor me habla, ¿verdad?, para estar segura, aunque yo conozco la voz de Dios,
pero Él siempre hace eso conmigo. Él siempre viene y cuando yo leo la palabra de Dios, ahí está el versículo. O siempre Él me habla y siempre introduce en las oraciones textos bíblicos, me trae textos bíblicos a la mente. O si no, cuando vengo y escucho a un predicador, entonces ahí mismo está lo que Él ya me dijo en oración. Entonces yo siempre he creído esto y es que qué excelente sería que lo que nosotros oremos, la confirmación sea lo que escuchemos de una persona. No al revés, sino que con nosotros oremos y que el Señor nos hable y que la confirmación de lo que Dios nos ha dicho en oración sea lo que una persona expresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, aquí el problema que se está dando es esto. Ellos decían, sí, tenemos nuestras propias ideas filosóficas, tenemos nuestras ideas de acuerdo a la adivinación, de acuerdo a esta brujería, todo lo que ellos estaban manejando en lo espiritual y eso lo estaban tomando como base, ¿verdad? No la palabra de Dios, sino que sus propias ideologías de cómo venir y encontrar los misterios que Dios tiene en el mundo espiritual. Entonces estaban involucrando eso. También dice acá, ¿verdad? La confianza en la sabiduría humana y las tradiciones de hombres. Tenían tanta confianza en lo que el hombre decía por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque ellos adquirían ese conocimiento filosófico. Hay gente que habla así, de esa manera filosófica, y a cualquier persona pues se queda admirado, ¿verdad? Porque tal vez tiene elocuencia, ¿verdad? Y su filosofía está ahí, entonces todos se quedan sorprendidos de lo que está haciendo, pero en realidad no está bien. Es como yo decía en la intervención anterior, cuando estaba viendo el libro de los Efesios, yo les decía, si en la palabra de Dios no está lo que se está haciendo, pues entonces no es de Dios. No es de Dios, porque tiene que estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros decir, sí, eso viene de Dios. Entonces, en este caso dicen ellos que estaban siguiendo la voz de hombres. Entonces, en este caso podemos decir que la Biblia no la tocaban, lo que tenían de libros en ese momento, ellos no la tocaban, ya tenían la ley, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos no tocaban nada de eso, ¿verdad? Sino que solamente se dejaban enviar por la sabiduría humana, por lo que ellos creían, por la filosofía de las personas y por las tradiciones. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues dicen que creían en palabras de hombre, fluctuantes, eran fluctuantes en la fe, ¿por qué? Porque venían una corriente, decía alguien, yo creo en esto y el Señor me mostró esto y el Señor dijo esto y no habían bases, ¿verdad? De dónde poder decir es cierto. Entonces, es una persona así, es fácilmente ser movida, ¿verdad? Es fácil ser movida por cualquier corriente. La persona que no está acostumbrada a leer la palabra de Dios, fácilmente lo pueden mover de la fe, ¿verdad? Porque no tiene bases de cómo poderse mantener firme. Y esto sucedía en este caso. Dice que se movían por corrientes del mundo, ¿verdad? O sea, traían la mezcla de lo que es del mundo, lo traían también al cristianismo, entonces tenían un solo problema ahí, ¿verdad? Un solo revoltijo, ¿verdad? De lo que estaban, o sea, que habían adulterado prácticamente lo que era la doctrina, ¿verdad? Que Pablo les había enseñado. Ahora, ¿cómo es que Pablo refutó todo esto? Porque todo lo que hemos mencionado es el problema que estaba teniendo esa iglesia, la iglesia de Colosa. Todo eso que hemos mencionado, ese gnosticismo, esos problemas espirituales, esos conocimientos erróneos, esas corrientes, ¿verdad?, de conocimientos erróneos, es lo que tenía, es el problema por el cual Pablo escribió esta carta a los colosenses. Y como te decía yo, para ir aprendiendo, para ir estudiando la palabra de Dios, tenemos que saber el contexto, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando, por qué Pablo dijo eso. Entonces aquí estamos mencionando por qué Pablo mencionó todo lo que está en su carta. La base fue esa, porque la iglesia se estaba desviando, ¿verdad?, de la doctrina correcta que él les había mostrado, ¿verdad? Se estaba desviando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y estaban siguiendo las corrientes herejes de hombres, ¿verdad? Las ideologías de hombres, lo que ellos creían. ¿Cómo es que Pablo vino y refutó todo ese problema? Bueno, lo encontramos acá en el capítulo 1:15, del 15 al 22 vamos a leer. Del 15 al 22, ahí vamos a encontrar cómo él empezaba a defender a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Jesús, porque ellos decían que él no era Jesús, sino que era ¿qué? Un fantasma, ¿verdad? No le daban aquella
deidad, sino que decían que era un fantasma. Entonces aquí vamos a ver cómo decía el apóstol Pablo para defenderlo. En primer lugar dice ya en el 1:16 que Él es creador. Vamos a leerlo, lo vamos a ir leyendo. Así que sígueme, dice así. El 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, ahí nos está indicando, Él es el creador, ¿verdad? Él es el creador, es el primogénito de toda la creación. Y ahí le dice, Jesucristo, ¿verdad? Es el sustentador allá a la imagen de Cristo el 1:15. El creador el 1:16 dice, porque en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Verdad? Ahí estaba diciendo Pablo, Cristo es la imagen de Dios, allá en 1:15. Cristo es el creador en el 1:16. Cristo es el sustentador en el 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Por Él subsisten, por Él existen, Él es el sustentador, por Él existen todas las cosas, dice. O sea, sin Él no existe nada. En el 1:18 dice que es la cabeza de la iglesia, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Aquí está defendiendo Pablo a Jesús. Entonces aquí dice, en el 18, es la cabeza de la iglesia. Y dice que también es la primicia de la resurrección, ¿verdad? En el 1:18. En el 1:19 dice que es la plenitud de la deidad en forma corporal. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, Él es Jesús, pero también Él es Dios, ¿verdad? Y se manifestó acá en la tierra en forma de cuerpo, de carne, pero era Dios. Amén. Entonces también allá Él es el reconciliador. En el 1:20-22 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Él no era un fantasma como ellos creen, ¿verdad? Tampoco no es un ángel, o sea, no es para ponerlo en el nivel de los ángeles. Él es superior a los ángeles, ¿verdad? Él es Dios, y dice aquí que se hizo carne para llevar nuestros pecados, ¿verdad? Para eso se hizo carne, para vivir entre nosotros y para llevar nuestros pecados en esa cruz, para reconciliarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Aquí lo está explicando. Entonces, aquí de esta manera es como vino el apóstol Pablo y refutó, ¿verdad? Todo aquello que habían levantado estas personas estos maestros falsos, que estaban introduciendo esta herejía del gnosticismo a la iglesia de Colosas. Entonces ahí es como se levantó el apóstol Pablo a defender la doctrina, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como en todas las cartas, ¿verdad?, también hay parte de exhortación a la iglesia. Pues esto es lo que sigue en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 3 y en primer lugar, pues vamos a ver, dice ahí, que somos uno con Cristo. Nuestras prioridades, ¿verdad? Cuando somos uno con Cristo, nuestras prioridades pues tienen que ser las mismas que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer del 1 al 4, lo que dice el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra de Dios? Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo con Cristo Jesús. Porque dice acá, ¿verdad? El momento dice que si resucitamos, porque acá en el principio dice, si pues habéis resucitado, y para haber resucitado tendríamos que haber muerto antes.
¿verdad? Tendríamos que haber muerto antes. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la simbología, ¿verdad?, de la muerte de nosotros en esa cruz, de esa muerte al pecado, ¿verdad? De esa muerte al pecado en la cruz. O sea, cuando Él fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados con Él al pecado, a la muerte, ¿verdad? Pero también nosotros resucitamos juntamente con Él a la vida eterna, ya limpios de todo pecado. Entonces, por eso dice aquí, si en verdad has resucitado, ¿verdad? Si pues has resucitado, o sea, es cierto que tú tienes una nueva vida, entonces no te vas a poner tus ojos en las cosas del mundo. Vas a poner los ojos en las cosas de Dios, en las celestiales, no en las terrenales. Porque cuando nosotros somos uno en Jesús, entonces nuestras prioridades van a ser las mismas que Él. Nuestros ojos van a ver lo que Jesús ve. No nos vamos a dejar llevar por los ojos naturales. Vamos a ver lo que Jesús ve, qué es lo que Él quiere. Se nos va a ser abierto el panorama de lo espiritual, de lo que Él realmente quiere para nosotros, porque si nuestros ojos están con Él, pues Él nos va a mostrar, ¿verdad?, lo que Él desea para nuestra vida, es el camino correcto, ¿verdad?, lo que Él tiene para nosotros, las bendiciones preparadas, ¿verdad? Entonces Él nos va a mostrar todo eso, lo espiritual, no lo terrenal. Lo terrenal lo que hace es desviarnos del camino de Dios. Lo terrenal es lo que nos hace entretenernos y no nos permite ver la gloria de Dios. Lo terrenal lo que hace es matar nuestra vida espiritual. Entonces por eso dice ahí, poner tus ojos en lo celestial, en las cosas de arriba, en el cielo donde está Jesucristo, no en las cosas de la tierra. Amén. Ahora bien, después dice, desechar las concupiscencias de la vieja naturaleza. Y eso está en el 5.9. Vamos a leer los 5.9. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, ¿verdad? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre por sus hechos y revestidos del nuevo, y el cual conforme a la imagen del que los crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Aquí nos está dando una lista, ¿verdad?, de ciertas acciones que no son las correctas, ¿verdad?, de ciertas acciones que no le agradan a Dios, de ciertas acciones que son las acciones de la carne, que son las acciones del viejo hombre, ¿verdad? Aquellos que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando dice acá, ¿verdad?, malicia, no estamos hablando de aquella cosa que viene para las mujeres, ¿verdad?, que anda provocando a los hombres. No, eso se llama coquetería. La malicia es aquella cuando tú ves a alguien y está ya haciendo un plan para afectar a esa persona. A eso es malicia. Cuando tú vienes y estás armando un plan, ves a aquella persona y no te agrada porque le tienes egoísmo, le tienes envidia, entonces dice, yo lo voy a hacer caer, vamos a armar este plan para afectarle. Esa es malicia del momento que tú lo estás planeando, ¿verdad? Entonces dice acá, despojémonos del viejo hombre, despojémonos de aquellas cosas que afectan, del ira, del enojo, de todo lo que nos menciona la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Hay que dejar morir, dice, todo lo terrenal. Ahora también dice, hay que promover el cultivo de las virtudes de la vida nueva en Cristo. Hay que promoverla, dice Pablo. Hay que promover esas virtudes, lo nuevo que Dios nos ha dado. Está en el 10:17. Dice, revestidos del nuevo hombre, ¿verdad?, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que va de poco en poco, ¿verdad? No es que de un solo, sino que va renovando, va cambiando, va siendo transformado en cuanto a los procesos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni exrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo, ¿verdad? Él es lo que existe, Él es todo y no hay nada más. Vestidos pues, dice,
como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Vestidos como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Dice aquí, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si tú te fijas acá, dice revestido del nuevo hombre, pero todo lo que hemos leído son características ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Son características espirituales. Yo quiero hacer énfasis, ¿verdad? En esto, que dice sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque dice que Dios es amor, y todo aquel que tiene a Dios adentro, pues así va a actuar, así es lo que va a entregar, ¿verdad? Va a entregar ese amor que Dios ha puesto en su corazón. También dice en el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Por qué es necesario que abunde en abundancia? Porque cuando tú tienes una necesidad, tú puedes venir y expresar la palabra de Dios, tú puedes citar la palabra de Dios. Cuando tienes necesidad, puedes citar esas promesas que hay en la palabra de Dios. Cuando tienes que defenderte ante una amenaza del enemigo, tú puedes defenderte con la palabra de Dios. Tú puedes alabar al Señor con la palabra de Dios, porque dice ahí, viniendo a Él con cánticos, ¿verdad? Con salmos. Entonces, tú cuando conoces la palabra de Dios, tú la puedes citar porque la conoces. Pero ¿qué tal si tú no la lees? Entonces no tienes nada que decir. El que no conoce no puede decir nada porque no sabe. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tú la expresas. Cuando tienes necesidad, tú la expresas, tú la citas porque la conoces. Por eso dice aquí que la palabra de Dios, dice, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Solo si tú conoces la palabra de Dios puedes hacer esto. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es que tú haces las cosas? Si lo más mínimo no importa, ¿verdad? Si vas a decir, bueno, las amas de casa, voy a hacer este almuerzo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Que nos quede bien, ¿verdad? Que tenga ese sazón, ese alimento, o tú, caballero, que vas a trabajar en el nombre de Jesús, que este día sea favorable, que todo me salga bien, ¿verdad? Que lleve buenas noticias a casa. O tú, joven, que estudias en el nombre de Jesús, me voy a sentar en ese pupitre. Señor, dame sabiduría para que yo pueda comprender todo lo que se nos va a mostrar en este momento, ¿verdad? Cuando tú haces las cosas en el nombre de Jesús, todo te sale más fácil, ¿verdad? Todo viene y va surgiendo, va fluyendo, así como fluye el agua en el río, ¿verdad? Va pasando. Así mismo fluye todo lo que es para ti cuando tú vienes y pones a Dios primero en todo lo que tú haces, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué más dice? Va, ya en el siguiente punto nos habla acerca de la familia, ¿verdad? Y de cómo proceder en la sociedad. Algo muy importante aquí es que acabamos de ver, ¿verdad? Mira Dios cómo es bello, que primero lo que acabamos de ver ahorita tiene que ver con el individuo, tiene que ver con tu vida espiritual, tiene que ver cómo te tienes que vestir, con misericordia, con amor, con paciencia. Está hablando de uno, fíjate muy bien. Lo que acabamos de mencionar aquí está hablando de uno, del cambio de una persona. Porque tú no puedes cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si tú no has cambiado como individuo. Tienes que cambiar tú primero.
Tienes que identificar el error y trabajar en ello, en tus debilidades y en tus errores, para después venir y poder proyectarle a tus hijos, a tu familia, lo que tú realmente quieres. Y de así sucesivamente, ¿verdad? Cambia la familia, pues podemos también cambiar que la comunidad, la iglesia, todo lo demás. Entonces, primero el cambio tiene que ser personal, porque después sigue ¿cómo? Con el matrimonio. Y vamos a leer del 18 en adelante. 3:18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Está hablándole a las mujeres primero, a las esposas. Estad sujetas. Estar sujetas no quiere decir subyugadas. No quiere decir estar maltratadas. No quiere decir te vamos a poner debajo de los pies. No quiere decir te voy a dejar atrás. Ni tampoco por un lado, ¿verdad? No. Jesús hace esto. ¿Qué es estar sujeto? Sujeto es esto, mira. Amarrado. Estás amarrado con tu pareja. Casada, casado. Hombre, mujer, matrimonio. Estás sujeto, amarrado. Dice la palabra de Dios en Génesis. Ya no serán dos, serán uno solo. ¿Y la mujer qué es? Ayuda idónea para el hombre. La mujer es ayuda idónea para el hombre. Ya no son dos, son uno, porque Dios los sujetó. Es por eso que yo tengo yo tengo este pensamiento y digo, cuando una persona viene al altar, esa pareja, ¿la ha unido Dios o la ha unido Dios o el hombre en nombre de Dios? Porque a mí el Señor me ha mostrado que sí une parejas. No es que a mí me gusta, venite, vámonos, me gustás y casémonos. Y después vienen los problemas porque tú escogiste, no fue la persona que Dios tenía para ti. Ese es el problema. Dios une parejas, Dios las une. Entonces cuando dice ahí, casadas estén sujetos a vuestros maridos, no está diciendo subyugadas, que le digan, mira, aquí te callas porque solo yo hablo. O que le digan, mira, aquí no tienes derecho a opinar porque aquí se hace lo que yo ordeno. No, ahí dice que son uno solo. Y cuando usted va a despreciar a alguien, no va a despreciar su cuerpo, ¿verdad? Porque lo siguiente dice, ¿verdad? Marido dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La mujer es la parte delicada, es la parte sentimental, es la parte sensible del hombre. Son uno solo, pero la mujer es la parte sensible, es la parte sentimental. Es por eso que a la mujer se le hace más fácil entrar a la presencia de Dios. Si tú te fijas eso, la mujer se le hace más fácil entrar a la presencia de Dios porque es más sentimental, es más sensible. Por eso dice ahí, no seáis ásperos con ellas, porque tú no vas a tratar mal a tu propio cuerpo. Entonces la mujer es parte de ti. Entonces por eso dice ahí, mujeres, hombres, no sean ásperos, ¿verdad? Con la mujer. La mujer no es débil. La mujer no es débil, la mujer es fuerte, porque dice allá en Génesis 1:18, ¿verdad? Ayuda idónea quiere decir ayuda fuerte. La mujer es fuerte, ¿verdad? No es débil. Algunos dicen la mujer es el género débil. No, la mujer es fuerte. Dime tú, ¿te crees capaz de parir un hijo? Como hombre, ¿te crees capaz de parir un hijo al soportar esos dolores? No, claro que no. Pero las mujeres sí lo hacemos. Las mujeres podemos hacer las cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque somos ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, ahorita pues traigo esto a mención, ¿verdad? Porque lo primero que es el individuo. El cambio primero viene por el individuo, después viene por la pareja, el esposo y la esposa. La esposa tiene que reconocer que está sujeta a un marido, que está sujeta a su esposo. Quiere decir eso que si está sujeta, no va a ir la mujer por un lado y el hombre por otro lado. Tienen que andar juntos porque son uno solo. Lo que hace el hombre comparte a la mujer porque es la ayuda idónea. No es que yo voy a hacer todo y tú ándate por allá, ¿verdad? Perdete, no. Es ayuda idónea, entonces lo que el hombre hace tiene que serle partícipe a la mujer para que le ayude. Son juntos, andan juntitos, porque están, ¿qué?
sujetados por Dios. Entonces la mujer tiene que reconocer eso, ¿verdad? Que está sujeta a su esposo, tiene que hacer, ¿verdad? Ayudarle a su esposo, ¿verdad? Y el hombre pues tiene que, dice acá según la palabra de Dios, tiene que amarla y no tiene que ser áspero con ella. Después viene con los hijos, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto le agrada a Dios, ¿verdad? Los hijos que a veces están renegando, uno de padres solamente quiere buscarles bien, ¿verdad? Porque el padre que es padre y el madre que es madre siempre va a buscar el beneficio para sus hijos, ¿verdad? Siempre busca el bienestar para ellos. Y a veces ellos no comprenden porque uno ha pasado ciertas experiencias o ha visto ciertos casos que no quieren que a sus hijos les pase. Entonces por eso uno viene y aconseja. Y muchas veces los hijos como que no les agrada, pero uno tiene que seguir haciéndolo porque ese es el papel de un buen padre y de una buena madre. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque hay padres y madres también que no son buenos padres. También existe eso, no son buenos padres. Lastimosamente es así, ¿verdad? Pero se supone que aquí están hablándole a una iglesia porque son personas que están con el conocimiento de Dios y entonces se tiene que formular un cambio, ¿verdad? Porque se está hablando a una iglesia, a la iglesia de Colosas, y se le está dando esa exhortación de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que los hijos tienen que someterse a sus padres, tienen que obedecer a lo que ellos les dicen. ¿Qué más? Después de ellos habla nuevamente a los padres en cuanto a los hijos. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos padres hay vienen y provocando a sus hijos a enojo? ¿Cuántos padres vienen y vienen aquí diciendo palabras hirientes a sus hijos? Entonces eso está diciendo aquí, no los desesperéis, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ellos no se desalienten. Cuando tú vienes y les dices algo, tú no sabes si ellos pueden generar un complejo. Si ellos pueden, algo importante quería hacer y tú veniste y le dijiste, no, eso no sirve, ya se detuvo. Y quizás sí te iba a tener, iba a tener beneficio lo que estaba haciendo, ¿verdad? Quizás iba a salir bien el producto de lo que estaba haciendo. Pero tú le dijiste, no, eso no lo hagas, no sirve. Lo estancaste. Entonces, por eso dice aquí que como padre, ¿verdad? No exasperéis a vuestros hijos. No lo provoquéis a ira, dice la otra porción. No lo provoquéis a ira. Yo siempre menciono esto, sí es cierto. Dice la palabra de Dios que el hijo tiene que respetar al padre, tiene que honrarlo, pero que cuando es el padre que lo provoca a ira, que lo provoca a enojo, ¿quién es el culpable ahí? Es el padre. Y muchas veces así sucede, ¿verdad? Que viene el padre y lo provoca y hasta que el hijo viene y contesta mal. Pero el hijo estaba quieto, estaba tranquilo, estaba pacífico. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Verdad? Dios ve todas las cosas. Después de ver individuo, ver matrimonio, ver hijos, nos vamos ya al nivel social porque nos habla en el 22 de los siervos. Y dice así, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Le está hablando a los siervos. No hay siervos en esta época, pero sí hay empleados, ¿verdad? Y hay personas que se someten a autoridad. Aquí está diciendo, usted está sometido a una autoridad, pues respete la autoridad, sométase a la autoridad, trabaje como para Dios y no para la autoridad, ¿verdad? Trabaje y sirva a Dios, ¿verdad? Que todo lo que usted haga, cuando uno lo hace sabiendo que es para Dios, pues hace lo mejor, toma su esfuerzo, toma su empeño para hacerlo mejor, para sacar lo mejor de lo que está haciendo. Entonces, cuando usted sabe que lo que está haciendo lo hace para Dios y no para los hombres, supongo yo que lo hace con agrado, ¿verdad? Lo hace usted pues satisfecho, lo hace con el mayor esmero, porque sabe que es para Dios y no para los hombres, como dice aquí. Y no es para agradarlo para que te aplaudan o para que vengan y te honren. Qué bueno que lo hacen, qué bueno si lo hacen, ¿verdad? Porque a veces hay lugares donde premian los primeros lugares o el empleado del mes, ¿verdad? Y qué bueno eso, es una parte de la motivación. Yo siempre he creído en eso, que el empleado trabaja bien por motivación, ¿verdad? Y no por presión.
Yo siempre he creído eso y así lo he empleado yo cuando he sido jefe. A mí me ha funcionado más por motivación y no por presión. Entonces, yo creo en eso. Entonces, el empleado trabaja para Dios, no para los hombres. Pero ya después viene hablándonos para los jefes, que dice aquí: mas el que hace injusticia recibirá injusticia mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amo, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿verdad? Todos estamos sometidos a Dios. Él está encima de todos nosotros. Él es nuestro jefe, nuestro creador. Pero aquí está hablando a las autoridades. Y qué tremendo es cuando esas autoridades abusan de la autoridad, ¿verdad? Ahí está diciendo: no abusen de la autoridad. No vean con menosprecio al otro. Solo porque su autoridad va a venir a su antojo a hacer cualquier otra cosa. Ocupar su autoridad para hacer sus deseos personales. Ocupar su autoridad para cerrar oportunidades a la persona que está haciendo lo correcto. Ocupar su autoridad para introducirte en el derecho ajeno y evitar que esa persona obtenga lo que Dios ha establecido para esa persona. Ocupar esa autoridad de una manera errónea, porque dice ahí: Dios es justo y lo ve. Y la injusticia que practica, esa misma injusticia, se le será aplicada. Lo dice ahí, mira, en el capítulo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Entonces aquí nos invita a no actuar injustamente. Porque cuando nosotros somos injustos, esa misma injusticia va a venir a nosotros, tal vez no de la misma persona que afectamos. No tal vez de la misma persona que dañamos, no tal vez de la persona que matamos en vida, ¿verdad? Sino que de otra persona. Yo siempre recuerdo esto y se me da a la mente del pastor general que yo considero así, que siempre decía: cometiste un error, bueno, el Señor te perdona el error, te perdona el pecado, pero la facturita la vas a pagar. Así nos decía en la iglesia a nosotros. Cometiste un error, sí, el Señor te perdona, porque Él es amor. El Señor te perdona, sí, pero la facturita la vas a tener que pagar. ¿Qué son las facturitas? La consecuencia de nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestros malos hechos, ¿verdad? Las consecuencias de nuestro mal proceder. Esas son las facturitas que se pagan. Y así es la injusticia. Cuando tú te levantas injustamente a quitarle el derecho a una persona y hacer que esa persona fracase en lo que realmente le correspondía, espérate, porque también el Señor va a actuar de igual manera contigo. Yo quisiera decirte lo contrario, pero la palabra de Dios no miente y aquí está. Y Dios no cambia, Dios no miente. Entonces lo mejor para nosotros es actuar justamente, no interviniendo en el derecho de otro, no abusando de la autoridad para el derecho del otro, no abusando de esa autoridad. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí, no abusando de la autoridad, sino respetar el derecho ajeno. Hay un dicho por aquí que dice: respetar el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Estamos hablando de cómo proceder en la sociedad, aquí dice, ¿verdad? Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué intervenir en las cosas que otro tiene derecho a recibirlas? ¿Por qué intervenir en algo que Dios ha establecido? ¿Por qué intervenir en algo solo porque yo quiero eso y no lo puedo tener, pues el otro tampoco no lo va a tener? Solo por eso ocupo mi autoridad para evitarlo. No se puede así, ¿verdad? Dijimos dejar atrás las cosas pasadas, lo pasado ya pasó, ¿verdad? Entonces hoy dice acá, buscar el nuevo hombre, revístase de un nuevo hombre y lógicamente buscar las cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Amén. Bien, vamos a terminar y nos vamos a ir al 2:8-9 ya para finalizar. Al capítulo 2:8-9 dice: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo, ¿verdad?
porque el que habita corporalmente toda la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Verdad? Jesús no es un ángel. Jesús no es un fantasma. Jesús es Dios. Y en ese momento se manifestó en carne. Jesús se presentó 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Él es Dios. No es ningún fantasma, como decían ellos, no es ningún ángel para ponerlo en la misma posición. Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Nuestro creador, ¿verdad? Él es uno con el Padre. Amén. Entonces esto es lo que hemos aprendido este día en cuanto a Colosenses. Espero que te haya sacado de muchas dudas, que te haya ayudado esta palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo hacemos con una finalidad para que tú cuando vengas a leer el libro lo puedas comprender de una mejor manera. Lo hago esto bajo la dirección de Dios, bajo la autoridad que Dios me da. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a discipularnos personalmente, que podamos leer la palabra y entenderla personalmente, porque vamos a transformar primero nuestro individuo, ¿verdad? Esa es la visión que Dios me ha dado. Vamos a transformar primero nuestro individuo. No podemos pretender cambiar a otro con algo que nosotros no tenemos. No podemos decirle a otro, mire, haga esto si nosotros no lo estamos haciendo. Reconozcamos nuestros errores. Y aquí, pues yo también estoy dentro de esto, porque todos nos estamos aquí transformando en esta palabra de Dios. Ahorita también yo estoy aquí estudiando esta palabra y yo también estoy verificando las cosas en las cuales estoy fallando y también yo me apunto, ¿verdad? Para venir y cambiar aquello en lo que estoy fallando. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, tiene que ser así. Tienes que anotar los errores, lo que te está marcando la palabra de Dios y decir, yo voy a trabajar en esto porque yo quiero crecer en mi vida espiritual. Esos problemas no pueden seguir, ¿verdad? Esa situación no puede seguir. Entonces vamos a corregirlo, ¿verdad? Para crecer nosotros. Ya cuando nosotros hemos crecido, ya cuando nosotros hemos superado esa debilidad en la cual estamos fallando, entonces podemos venir y ayudar a otros porque ya salimos nosotros de eso. No podemos pretender que otro lo haga si nosotros no lo hemos hecho antes. Amén. Así es que ese es el objetivo de esto. Aprendamos a estudiar la palabra solos. No sabemos, con tanta problema que pasa, no sabemos si vamos a volver a tener que aislarnos. No sabemos, primero Dios, que no sea así, ¿verdad? Pero si sucede, usted no se va a enfriar porque se quede en casa. Usted va a estar encendido, aunque esté en iglesia o aunque esté en su casa, va a permanecer encendido y con el conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Compartiendo cómo usted puede entender mejor la palabra de Dios cuando la lea, para quiénes fueron escritas, para quién se dirigió esa palabra, qué es lo que podemos aplicar nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Ahí está. Así es que muchas gracias, ¿verdad? Por haberme regalado estos minutos de tu tiempo, ¿verdad? Vamos a orar en este momento agradeciéndole al Señor por esta enseñanza que nos ha entregado hoy, que esa palabra no se pierda, que no venga el enemigo a robarla, sino que se quede en nuestro corazón y pueda producir. Amén. Bien, oremos. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta palabra, hemos culminado la enseñanza ahorita del libro de Colosenses. Gracias, bendito Dios, ¿verdad? Por lo que nos has mostrado en este momento. Te ruego, mi Dios, por cada amigo, te ruego por cada hermano que esté escuchando mi voz en este momento, que seas tú transformando sus vidas, sus corazones, que esta palabra, Señor, pueda llegar a sus vidas, Señor, y que pueda surgir, ¿verdad? Lo nuevo, que sean los cambios que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Que bendigas a aquellos, Señor, que están en necesidad, que protejas a aquellos que salen, Señor, de sus casas, que los guardes en todo momento, del momento de salir a sus casas, a su trabajo o a su lugar de estudio. Provee cualquier necesidad, Señor, que ellos tengan. Bendice, Señor. Solventa cualquier necesidad. Y te ruego por cada uno de aquellos que están pasando momentos difíciles, que tienen alguna enfermedad, que seas tú obrando en sus vidas y sanando, Señor, trayendo esa salud a su cuerpo. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos este momento, en tus manos ponemos a cada persona, Señor. Protégelos y guárdalos en todo momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente te digo gracias, ¿verdad? Nos seguimos viendo el día jueves. Vamos a ir con las llaves, ¿verdad? Te entregué una llave de
Abriendo el tesoro, así se llama la serie, ¿verdad? Abriendo el tesoro. Así que vamos a continuar con la siguiente llave este jueves, así que yo te espero a las 7 de la noche, si Dios lo permite, y te espero para que podamos descubrir cuál es la segunda llave, que nos va a llevar a poder accionar a esa cualidad de Jesús, ¿verdad? Para podernos parecer más a Él, así como un hijo se tiene cualidades de su padre, pues así nosotros también lo podemos hacer con nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, te mando muchos abrazos donde estés, que tengas una excelente noche y que el Señor Todopoderoso te guarde, ¿verdad? Te conceda un excelente descansar. Bendiciones.